Así que le invito a que juntos podamos leer, como dijo mi esposo, la semana pasada comenzaron el estudio en Segunda de Pedro 1, del 1 al 4, ¿verdad? Y ahora vamos a continuarlo del 5 al 11. Y lo leemos, vamos a leerlo en el nombre del Señor, en la palabra la leemos en nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y yo se lo voy a leer en dos versiones y vamos a comenzar con la Reina Valera. Si usted lo tiene allí y nos acompaña, segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda, ¿qué dice allí? Diligencia. Así que si usted toma nota, subráyelo y si no, manténgalo en su mente. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, recuerde esa palabra, llevamos dos, diligencia y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y de paso yo lo voy a leer en la NTV, me gusta mucho porque usted puede compararlo en las dos versiones y dice así, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. El 8 dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de ¿quiénes? De los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si esta versión le amplió un poco más comparándola, realmente le abre a uno la mente y le va como poniendo ese sazón a lo que muchas veces en la Reina Valera nosotros no entendemos, ¿verdad? Y sabe, aquí nos está hablando del mantenernos firmes, porque recuerde que el mantenernos firmes es lo que nos va a llevar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y la semana pasada, del versículo 1 al 4, se hablaba allí de algunas cosas como por ejemplo que hemos sido llamados a una naturaleza divina, que todas las cosas que nos necesitamos nos las ha dado, ¿quién? Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dotado de todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder, ¿qué? Llegar, perseverar y llegar al cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes en el propósito que el Señor nos ha llamado. Y nos ha llamado y muchas veces nosotros pensamos que cuando está hablando de eso, está hablando solamente del pastor, está hablando solamente tal vez del maestro, está hablando solamente de los que sirven. No, realmente aquí nos está hablando todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo aquí? ¿Cuántos son cristianos? Ay, Diosito, como dijo el pastor, si no hacemos el llamado, ¿verdad? Si quiere empezamos por el llamado, mejor dicho, ¿verdad? Por si acaso todavía usted no se ha convertido.
Pero es que realmente es la carta de Pedro está hablándole a los creyentes, no es a las personas inconversas, es a cada uno de nosotros. Es para edificación de nosotros, ¿verdad? Entonces realmente nos está hablando a nosotros. Nosotros hemos sido llamados, el Señor nos llamó, el Señor, conocimos al Señor, ¿verdad? Entonces nos está hablando de ese llamamiento, el llamamiento al cual hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también nos está hablando allí que muchas veces olvidamos que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados en nuestros pecados, ¿verdad? Y sabe que es bien fácil volver a caer en ellos y hacer que realmente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz se vaya, se esfume, esa es la palabra, se esfume. Entonces, nos está diciendo que debemos de mantenernos como hermanos, firmes, así como dijo Carlitas, pero firmes, o sea, de una sola, ¿verdad? Porque medio firmes, ahí más bien estamos tambaleando, ¿verdad? Pero nos manda a que estemos firmes. Lo primero es eso, saber de que esta palabra nos está hablando a nosotros, a los que estamos el día de hoy aquí, a los que estamos escuchando esta palabra y a los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A los que hemos aceptado a Jesucristo y aún allí dice que nosotros mismos nos examinemos sobre si realmente hemos sido llamados, sobre si realmente, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, cuando las personas vienen a los caminos del Señor, cuando usted escucha que el pastor hace el día domingo o algún día que hace un llamado especial para la persona, para que pueda aceptar a Jesucristo, estamos hablando y decimos, oh, ¿cuántos aceptaron? Porque aceptaron a Jesucristo. Estamos hablando que repitió una oración. Ahora, la conversión de esa persona realmente viene después, con su caminar diario, con su estilo de vida, cuando va cambiando poco a poco. Y si bien es cierto, el Señor nos llama a la presencia de Él, ¿verdad? Así como estemos, pero no significa que vamos a estar así siempre o toda la vida, sino está diciendo, en esta carta, nos está diciendo los parámetros o los reglamentos, o como decir, en este cuadrito, dentro de esto, vas a estar tú. Es lo que el Señor quiere, o cómo quiere el Señor que nosotros, sus hijos, vivamos la vida, la nueva vida que Él nos dio. Amén, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Entonces nos está diciendo, mira, aquí, dentro de este marquito, dentro de esto que te estoy poniendo, allí tienes que estar. Nos está encasillando para que nosotros sepamos. Y en este caso, Pedro estaba hablando a esa iglesia que estaba muy joven o recién nacida. ¿Y por qué? Porque más adelante, en el capítulo 2, la otra semana posiblemente, nos hablará también sobre los falsos maestros y profetas. Entonces, él está diciéndole a estos nuevos convertidos cuál es el parámetro que debería de tener cada cristiano y cada uno de nosotros. Como dijo el pastor, la palabra del Señor no pasa, jamás. ¿Cuánto conocimiento hay en ella? Han pasado los años y siguen siendo aplicables a nuestra vida. Amén. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Usted quiere mantenerse firme? ¿Y los demás? No importa, hermano. 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. No, tenemos que tratar de mantenernos firmes, porque a eso nos manda, ¿verdad? Entonces, esas virtudes de las cuales hablamos, y yo le dije que apuntara algunas palabras, que subrayara, ¿verdad? En el 5 dice, o sea, después de todo lo que leímos, lo que leyeron o estudiaron la semana pasada, dice, poniendo toda diligencia. Y la palabra contraria a diligencia, ¿cuál es? Negligencia. Entonces nos dice que nos enfoquemos diligentemente, que pongamos nuestro esfuerzo en esto que nosotros estamos leyendo ahora. Porque si no estamos poniendo nuestro esfuerzo en esto, ¿cómo estamos siendo? Negligentes. Negligentes con las cosas que el Señor nos ha dado. Porque de todo esto que hablamos, el Señor ya nos dotó. Que no lo estemos ejerciendo, ese es muy nuestro asunto, ¿verdad? Pero que están, están. Entonces dice que con toda diligencia, cumplir con una tarea, con prontitud, con agilidad, con prisa, con cuidado, para hacerla bien. Entonces, nos habla, dice, añadir. ¿Cuántas mujeres sabemos aquí? Varias, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que, vaya, por ejemplo, hoy yo hice pollo guisado con papas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos el pollito, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es más o menos la receta que
que nosotras usamos, ¿verdad? Y entonces usted va, ¿qué va haciendo? Va poniendo los ingredientes, va añadiendo. Entonces, ¿sabe? En esta carta nos está llevando desde la fe hasta el amor. Está añadiendo uno por uno. Y usted sabe de que hay cositas que, por ejemplo, la salsa al pollo, usted no se la va a poner desde el principio, sino cuando ya usted preparó el pollo, ya está medio cocidito, y lo último que usted le pone es la salsa y las papitas, ¿verdad? Usted sabe cómo lo va haciendo. De la misma manera, el Señor nos va llevando de uno en uno porque tiene una instrucción precisa, ¿verdad? Entonces dice, añadid a nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le voy a pedir a mi hermana Daniela que me ponga allí en Filipenses 4:8. ¿Cómo cultivamos nuestra fe? Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entre otras cosas, aquí nos está diciendo en qué debemos de pensar para poder nosotros también aumentar nuestra fe, entre otras cosas. Otra podría ser orar, leer la Biblia, meditar en su palabra, ¿verdad? Porque es justo, porque es puro, porque es honesto. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar realmente ese tiempo en el cual podamos cultivarnos, cultivar nuestra fe. Significa que cultivar, significa es que usted tiene que regar, que tiene que cuidar, ayunar, ¿verdad? A que pueda aumentar, no a que vaya a disminuir. Entonces ya sabemos, viendo Filipenses 4:8, sabemos en lo que podemos pensar, pero muchas veces estamos tratando de pensar en todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, miremos por qué. Dice, a la fe, virtud. ¿Y qué es la virtud? Le voy a decir lo que es la virtud. Es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar un efecto. Esa es virtud. Significa que la virtud es la fuerza que nos va a dar para cultivar la fe, para tener el conocimiento, para poder tener el dominio propio, para poder tener la paciencia. Es la virtud, porque esa es la fuerza, la acción, ¿verdad? De lo que necesitamos. Entonces, dice, a la virtud, conocimiento, que es la palabra del Señor y el conocer al Señor. Usted ya conoció al Señor, tiene el conocimiento y está cultivando la fe, ¿verdad? Entonces, al conocimiento, ¿qué le vamos a añadir? Algo bien importante en la vida del cristiano, hermanos. Dominio propio. Porque nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, el dominio propio es el que nos lleva justamente hasta donde debemos de decir sí a lo que debemos de decir sí y a decir no cuando debemos decir no. Entonces, es bien importante de lo que nos está hablando, ¿verdad? Luego dice paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, como por último ingrediente, ¿verdad? Entonces, realmente sabemos que debemos de trabajar en todas estas virtudes para poder llegar al cielo, ¿verdad? ¿Cómo me mantengo firme? Pues cultivando todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las virtudes que deben de estar presentes, pero no solamente dice que deben de estar ahí presentes, ¿verdad? Usted sabe cuando le hace falta algo al pollito que hicimos, ¿verdad? Que ya preparamos y dice, usted medio lo prueba y dice, que algo le falta, muchas veces un puntito de sal, muchas veces bueno, nosotros cocinamos con pimienta, ¿verdad? Y cominos, entonces usted sabe más o menos lo que le puede hacer falta a su comida. Entonces, cuando dice abundar, no nos dice que estos aspectos que ya vimos van a estar escasos o que no se van a notar. Dice que van a estar bien cargaditos en la vida del cristiano, ¿verdad? Que tienen que estar bien marcadas en nuestra vida y que se tienen que notar, porque de lo contrario, digamos, abundante, ¿qué es lo contrario de abundante? Escaso. Y el Señor jamás es escaso. Y no quiere que nosotros seamos escasos en estos aspectos, ¿verdad? Entonces tenemos que, dos palabras clave, diligente, que tenemos que trabajar con diligencia, que tenemos que hacerlo bien, y abundante,
que tiene que abundar estos aspectos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces nos recuerda también que tenemos una naturaleza divina, pero recuerde que así como tenemos una naturaleza divina, también tenemos una responsabilidad humana aquí en la tierra, y de eso es que nos está hablando el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si solo andamos en lo espiritual, hermanos, muchas veces somos movidos en emociones. Aquí somos muy santos, pero cuando salimos se nos olvida la santidad. Entonces, realmente es allí donde toma sentido. Sí tenemos naturaleza divina, claro que sí, desde el momento en que conocimos al Señor Jesucristo, que lo aceptamos y que el Espíritu Santo entró a morar en nosotros y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad humana. Esto es lo que nos está diciendo el Señor que debemos de tener, ¿verdad? O los parámetros que tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? Esa responsabilidad humana que nosotros tenemos es vivir en esta tierra, mantenernos firmes, hacerlo bien, cumplir con los parámetros que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? No es, aquí dice, nos habla del conocimiento y muchas veces decimos, bueno, pues que yo sé mucho de Biblia, yo sé mucho de Biblia y no es malo que sepamos la Biblia, pero es todavía mucho más importante que apliquemos la Biblia a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no aplicamos la Biblia a nuestra vida, sigue siendo un libro, porque no tiene efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, realmente, nosotros tenemos que cultivar nuestra fe, porque es allí donde comienza todo, ¿verdad? Cultivar nuestra fe. Pero tenemos que tener dos aspectos importantes. Uno de ellos, cultivando la fe. El número dos, ser diligente en mantenernos firmes del Señor. Entonces, si yo quiero ser diligente, manteniéndome firme en el Señor, yo sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Sabe que hay algunas cosas que a nosotros nadie nos las va a decir. Usted puede ser muy nuevito en las cosas del Señor, pero el Espíritu Santo le va a hacer sentir lo que usted puede o lo que usted no debe de hacer. Ni siquiera es responsabilidad del líder o del pastor, sino el mismo Espíritu Santo. Y aun cuando no fuera el Espíritu Santo, sabe las reglas de afuera del mundo, las leyes, nos dice aspectos bien sencillos, ¿verdad? No robará, no hay que robar, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Nosotros lo sabemos. Entonces, realmente son cosas en las que nosotros sabemos cómo mantenernos firmes, solamente que muchas veces queremos seguir todavía con nuestra pasada manera de vivir y no entendemos que ahora tenemos también una nueva vida que hay que cuidar y que hay que cultivar, ¿verdad? Para poder llegar al cielo. Así que la vida cristiana no es solo conocimiento, pero sí es necesario el conocimiento acompañada de una vida coherente. Es decir, todo lo que sabemos lo tenemos que aplicar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos traer al vecino, al amigo, al familiar. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan más que las palabras. Porque nuestra vida no es coherente. Estamos hablando una cosa, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de las cosas que Él ha hecho, pero estamos viviendo y haciendo otras cosas. Entonces, nuestros actos, nuestros hechos no permiten que la gente pueda escuchar la palabra del Señor. Por eso es que si bien es importante el conocimiento, tiene que ir acompañado de una acción digna de un hijo o una hija de Dios, de que nuestra vida sea congruente con lo que decimos, ¿verdad? Es como muchas veces lo que pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros le decimos, pero orá niño, y cuando nos ve orar, le podemos decir, hincate muchacho, no te están diciendo que te hinques. Y lo que pasa es de que no nos está viendo a nosotros hacerlo, entonces difícilmente lo va a hacer, ¿verdad? Amén, hermanos. Code al que está ahí a la par y dígale, sé diligente, seamos diligentes. Seamos diligentes, dígale. Segunda de Pedro 2, del 9 al 14, nos dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Mire qué bonito.
Lo repetimos de nuevo. Dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio. El Señor es justo, hermanos, y Él sabe dar a cada quien lo que merece, ¿verdad? El 10 dice, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad divina. Recuerde que muchas veces nos podemos nosotros esconder del ojo humano, pero los ojos que todo lo ven, están allá arriba. Nunca se cierran, el Señor no duerme, hermanos. O sea que nosotros podemos hacer la maldad a medianoche, en la madrugada, a cualquier hora. El Señor está despierto y nos está viendo, ¿verdad? Entonces nos cuidamos de una cosa, pero nosotros tenemos que entender que dice que es severo. Dice, estas personas son orgullosas, y está hablando de los falsos maestros y profetas. Dice, estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. El 12. Dice, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Qué lamentable, ¿verdad? Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Y entonces Pedro está hablando y está escribiendo. Primero escribió cómo debemos de andar. Aquí está escrito cómo no debemos de andar. Y es indiscutible que en los caminos del Señor se ve de todo, porque la misma Biblia dice de que va a crecer el trigo con la cizaña y que aún es necesario. Entonces le está diciendo Pedro, ustedes van a ver lo bueno y van a ver lo malo. Ustedes tienen que inclinarse a hacer lo bueno. Así es como deben de andar, sin dejar de ver lo malo para no hacerlo. Entonces está advirtiendo, son advertencias. ¿Esto se ha terminado? No, hermano, no se ha terminado. Realmente nosotros podemos distinguir. Lo que pasa es de que tenemos que distinguir entre algo que se haga porque simplemente esa persona cayó y algo que se haga porque simplemente esa persona o ese ser es perverso y está aprovechándose de los vulnerables, o de los que tienen menos conocimiento, ¿verdad? En la fe. Y usted lo puede ver, lo que a veces hablamos o vemos en algunos ministerios donde simplemente se están preocupando por el beneficio de algunos, económicamente hablando. Entonces, a esas personas les conviene tener al pueblo en tinieblas, tener al pueblo en ignorancia, que no aprendan más de lo que ellos puedan enseñarles, que no lean la Biblia, porque hermano, déjeme decirle que si usted no lee la Biblia, el pastor le puede decir todo lo que él quiere y usted solo va a estar así. Usted conoce pichetes, le decimos en Honduras, son los animalitos que son como lagartijas, las lagartijas. ¿Qué hace la lagartija? Todo el tiempo está. Entonces, somos cristianos a veces lagartija, todo el tiempo estamos. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos decir no? ¿Por qué no sabemos decir no? ¿Por qué no leemos la Biblia? Entonces, a estas personas, ¿sabe? Un pastor que le enseña a usted la palabra, que lea la palabra con usted y se la muestre, es un pastor que lo está sacando de la oscuridad, que lo está sacando de las tinieblas, que le está mostrando la verdad de Cristo. Pero el pastor que quiere mantenerlo a usted en oscuras, en tinieblas y en ignorancia, es porque no le conviene.
es porque no le conviene, ¿verdad? Entonces, allí Pedro solamente está alertando, ¿verdad? Por eso es que tenemos que mantenernos firmes, firmes, y debemos de cuidarnos, ¿verdad? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos, hermanos? Porque mire que qué fácil es cuidar al que está a la par, ¿verdad? Yo no sé por qué yo no sé por qué los esposos y las esposas se ríen, ¿va? Cuando están sentados uno a la par del otro. Porque cómo se nos hace también cuidar al que está a la par, pero muchas veces no nos cuidamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidarnos? Nosotros los cristianos, ¿cómo cuidarnos? Bueno, tenemos que cuidar lo que vemos. Hermanos, muchas veces nos estamos descuidando, no cuidamos lo que vemos. Pornografía, uy, hermana, eso es del mundo. No, también se da aquí en medio, hermano. También se da. Tiene que cuidar lo que mira, porque lo que usted entra, lo que mete por su ojo, va a la mente, baja al corazón y el cuerpo lo ejecuta. Estamos actualmente bombardeados 24/7, hermanos. Entonces usted tiene que saber qué es lo que está viendo, cuidar lo que usted ve. Y esto no es solamente para los hombres, esto también va para las mujeres. Y no va solamente sobre material explícito, pornografía. No, hay sexualidad, hay sensualidad, que sensualidad no llega a ser tan explícito, pero entra a su mente como un dardo y está promoviendo ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que vemos. Las novelas, hermanas, discúlpenme, yo soy antinovelas y antiseries. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas lo hacen a usted vivir fuera de lo que es la realidad. O aumenta lo que pueda estar pasando en su vida. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que miramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que escuchamos? La música, ¿verdad? La música. ¿Sabe qué? Toda la música, cuando nació para adorar al Señor. En el cielo se le adora y se canta. Pero usted recuerde que alguien bajó, ¿verdad? Que lo mandaron, lo tiraron. ¿Y qué vino a hacer aquí? A hacer justamente lo que hacía allá, pero no para el Señor. Entonces, lo que no le da la gloria al Señor, ¿a quién se la da? A Satanás. Tenemos que saber qué estamos escuchando, lo que no nos edifica. Hermanos, la música del Señor dice, yo quiero vivir en integridad, yo quiero andar cerca de ti, yo quiero caminar contigo, pero anda con la música mundana, la decimos nosotros, va la música secular. Eso no lo va a hacer andar más cerca del Señor. Las rancheras, ¿a qué lo van a incitar? Si a usted le gustaba beber, a que venga usted otra copa. Si usted era mujeriego, a que traigan cuantas más. O sea, si usted era una persona melancólica y depresiva, a quererse cortar las venas, a quererse tomar el bote de pastillas, porque la música le incita a algo. La música mueve nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de música, y la música cristiana me invita a acercarme a Dios. En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en eso pensad, ¿verdad? Entonces es sencillo lo que escuchamos, lo que leemos, usted tiene que saber qué está leyendo, ¿verdad? Y en lo que vemos, quiero incluir no solamente la pornografía, sino las cosas de terror. ¿Sabe que nosotros como cristianos todavía estamos viendo a veces películas de terror? Los jovencitos no estamos cuidando de lo que los jóvenes están viendo. ¿Sabe que el terror que están viendo actualmente los jóvenes no se compara al terror que nosotros vimos en nuestro tiempo? Para nada, para nada. Son películas que están conjuradas, hermanos. Son cosas que los jóvenes están viendo o que algunos adultos están viendo y después, ay, Señor, ¿por qué no puedo dormir? ¿Cómo va a dormir? Si aún las películas allá abajo dicen casos de la vida real o son situaciones tomadas de la vida real. Hermano, porque sí existen, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar lo que leemos y también lo que hacemos. Lo que hacemos, hermanos. Es tan importante cuidar lo que hacemos y no del ojo humano. Yo me puedo esconder, pero el verdadero yo es quien es cuando está a solas,
cuando nadie me mira, cuando usted está fuera del entorno. Ahí es donde somos probados y es probada nuestra fe. Si somos cristianos o si somos como esos cristianos camaleón. ¿Cómo es el camaleón, mi hermano? Cambia de color. Entonces el cristiano camaleón es ese, ¿verdad? El cristiano camaleón es el que, como por ejemplo ahorita estamos todos cristianos, entonces usted es cristiano. Pero cuando lo sacan al trabajo y hay algún chiste colorado, el cristiano camaleón se pone colorado. Cuando va para la oscuridad, ¿cómo se va a poner el cristiano camaleón? Pues negro, oscuro, ¿verdad? O sea, va a tener el color del entorno donde está, va a dejar de tener su verdadera identidad, va a dejar de ser un cristiano de verdad. Entonces, no podemos ser un cristiano camaleón, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes, hermanos. Es tan importante. El dominio propio en nuestra vida, hermano, el dominio propio en nuestra vida nos sirve para todo. Para todo. Nosotros creemos que estamos hablando de dominio propio solamente muchas veces cuando son cosas muy malas, pero aún el dominio propio que nos cuesta tanto, ¿verdad? Aún, por ejemplo, cuando estamos enfermos y nos dicen, no debes de comer eso. Ay, pero qué rico, dice. O debes de comer poquito. Ay, pero qué rico. No hagas esto. Ay, pero, ¿verdad? Entonces, el dominio propio es lo que el Señor nos ha facultado para nosotros decir no y no volver de regreso al pasado, de donde el Señor nos liberó. Es el que nos dice que debemos de decir no. Que si antes yo lo hacía, ahora tajantemente tengo que decir no. No. Y se me viene un ejemplo, ¿verdad? Ese es el que se me viene, ni modo. Pues sí. ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Qué pasa? Nosotras las hermanas, ¿verdad? Cuando usábamos anteriormente ropa pequeña y ajustada, y yo lo he dicho anteriormente, muchas veces tenemos esas faltitas chiquititas, diminutas, al fondo del closet, ¿verdad? Hermanos, eso ya no nos conviene tenerlo, porque si un día amanecimos rebeldes, ¿qué vamos a querer hacer? Ponernos esa faldita chiquitita y que de remate, si como nosotros los cristianos después del servicio nos vamos a comer y comemos y subimos de peso, nos va a quedar más chiquitita todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No nos conviene tener ese tipo de cosas, porque nos promueven a regresar al pasado. Y hermanos, nosotros no podemos regresar al pasado. No podemos. Hermanos, si usted todavía está en esa disyuntiva entre escuchar música cristiana y música en conversa y todavía tiene CD guardados, bótelos, como dijo mi esposo. Yo le dije, bueno, ¿y hasta cuándo los vas a tener? ¿Y qué los voy a hacer? Me dijo, se los regalo a mi primo. ¿Qué? Le dije, lo siento, van para la basura. ¿Por qué? Porque si a uno no le edifica, a otro no le va a edificar. O sea, son cosas, hermanos, que tenemos que sacarlas de raíz, de raíz. ¿Sabe qué? Los que han sembrado saben de que si usted va a sembrar, usted va a preparar la tierra y luego le va a poner algún fertilizante, va a cuidar que esa plantita, ¿verdad? O eso que usted haya plantado no crezca junto con otra vegetación, ¿verdad? Entonces usted va a cuidar de arrancar toda esa vegetación que no es lo que usted sembró de raíz para que no vuelva a salir. Entonces lo mismo es, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, cuando yo digo, bueno, nuestro dominio propio en nuestra vida, por ejemplo, si soy diabética no puedo comer azúcar, eso es dominio propio, ¿verdad? Si me gusta hablar, o sea, chismear, yo tengo que saber controlarme, ese dominio propio, no voy a hablar más de lo que debo de hablar. Sabe que Dios es perfecto, por eso nos da 2 oídos y una boca, porque usted se imagina a nosotros con 2 oídos y 2 bocas o con 1 oído y 2 bocas. ¿Cómo seríamos? ¿Con 2 bocas? Si la lengua es criminal. Sonría, Cristo le ama.
La perseverancia. Los que perseveremos vamos a ser los que vamos a llegar hasta el final. ¿Y cuál es nuestra meta final, mis hermanos? Alégrese, Cristo le ama, llegar al cielo con el Señor, ¿verdad? Entonces, el ajustarme a estos parámetros que el Señor me da, lo que me está garantizando es que yo voy a poder llegar hasta la meta final. Que en medio de este mundo en el que estamos, porque hermano, no es fácil lo que estamos viviendo en un mundo de tanta distracción, de tanta presión, de tanto bombardeo, ¿verdad? Mental, pero en medio de esta situación yo voy a llegar al cielo. Y recuerde que hemos sido llamados para este tiempo. No estuvimos con los discípulos porque al Señor no le plació que estuviéramos en este tiempo. Nos llamó para este tiempo porque sabía que nosotros podíamos resistir. Por eso, porque el Señor no nos va a dar o no nos va a permitir pasar por una situación que no podamos resistir. Estamos en este tiempo y nos ha dotado de todas las herramientas para poder tener el éxito como cristianos. Si nosotros no tenemos el éxito como cristianos, ¿y cuál es el éxito como cristiano? Poder llegar al cielo. No estamos aquí solo para hacer un club social o para vernos las caras. No, estamos aquí para ser perseverantes y llegar al cielo. Si tenemos las herramientas, podemos hacerlo, ¿verdad? Amén. Gracias por ese, gloria a Dios. Colosenses 1:11, por favor. Dice así: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, que junto con esto nos gocemos, hermano, porque sabe que cuando somos cristianos que decimos a esto no, 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 a eso se le llama religiosidad. Y entonces cuando vivimos dentro de esto no, esto no, esto no, nos volvemos cristianos amargados y no estamos alegres en lo que el Señor se ha complacido en darnos, porque estamos enfocados en el no, 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 más que en lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir con alegría y tenemos que ser fortalecidos. Luego la piedad. ¿Qué es la piedad? Porque nos habla de todo eso. Piedad, hacer lo que Dios le agrada, vivir para agradar a Dios. ¿Quiere saber usted si es piadoso? ¿Sí? Si quiere, examine su vida. Examinémonos si estamos diligentemente buscando agradar a Dios, porque recuerde que de eso se trata, de ser diligentes en todo lo que hagamos. Entonces, ser piadosos es agradar a Dios. ¿Queremos saber si somos piadosos? Examinémonos si entonces estamos diligentemente buscando agradar a Dios y no retroactivamente. ¿Sabe qué? Cuando nosotros queremos agradar a Dios, hacemos lo que a Él le agrada, buscamos hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Yo no sé cuando usted era niño que le gustaba a su papá y usted sabía que le gustaba a su papá. A mi papá le gustaba que yo le llevara dulces y yo siempre guardaba, si me regalaban dulces, yo guardaba un dulce para mi papá. A mi papá le gustaba que yo le sacara canas o que le sobara, que le estuviera tocando la barba, ¿verdad? Yo sabía que de esa manera lo agradaba. Usted sabía lo que a su papá le agradaba. Usted sabe lo que a papá Dios le agrada de usted. Usted sabe. Entonces usted sabe hacer el bien. Si sabemos hacer el bien, busquemos hacerlo de verdad. Fraternidad, que es lo último. Dice, cuidando fervientemente, practiquemos por los demás primero la piedad antes de servir. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros amamos, en Primera de Pedro 1:22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. Y escuche, mire qué importante. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Entonces, la fraternidad, ¿por qué vino antes la piedad? Cuando conocemos la piedad, lo que le agrada al Señor, hacer el bien. Cuando llegamos a la parte de la fraternidad, vamos a entender que si mi hermano cayó y no pudo estar firme, yo no me lo voy a comer vivo. Yo no voy a hacer leña del árbol caído. Yo le voy a tender la mano para que sea restaurado y para que sea levantado. Pero si no conozco la piedad, jamás voy a poder ejercer la fraternidad o el amor fraternal. Porque no lo entiendo, porque juzgo. Y cuando veo que mi hermano ha fallado y ha dejado de servir por alguna situación,
¿sabe qué es lo que voy a hacer? Lo voy a criticar. Lo voy a ver siempre como un pecador. Lo voy a encasillar. No lo voy a ver con amor. Y cómo el Señor nos lleva a una cosa tras de otra para llegar al amor. ¿Sabe que el amor es el vínculo perfecto? El amor es el vínculo perfecto. Y su palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es el amor de Jesucristo. No podemos pensar o decir que ejercemos el amor si aún no le conocemos o aún no practicamos cada uno de estos aspectos por los cuales hemos ido. Y esto que hemos visto está tan vinculado al Espíritu Santo. Son frutos. Y si usted no lo ve todavía exteriorizado en su vida, porque somos buenos para ver el otro, pero vea, examinémonos. Si todavía no vemos estas virtudes en nosotros, ¿qué está pasando? ¿No he nacido de nuevo quizás? ¿O tengo que seguir trabajando en esto? ¿Verdad? Es tan necesario que lo podamos tener y que podamos pensar, ¿qué me está haciendo falta? ¿Qué necesito? ¿En qué necesito trabajar? Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Entonces significa que si yo no estoy viendo correctamente, estoy siendo ciego. Y si no tengo todo esto, soy ciego. Y un ciego se golpea, un ciego se cae, se lastima. ¿Sabe una de las cosas por las que no vine? Es porque no podía ver con este ojo, no podía ver la luz y yo tenía que caminar en oscuridad para poder estar bien. Y es bien difícil andar así. Me golpeé, ¿verdad? Me golpeé en una mesa, me golpeé en la puerta porque no podía ver bien. ¿Usted quiere estar en la oscuridad o quiere estar en la luz? Obviamente que en la luz. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, hemos sido pecadores. El Señor nos ha limpiado. Si estamos aquí es solamente por su gracia y su misericordia. Pero no significa que tenemos que volver de donde Él nos sacó. Tenemos que vivir una vida diligente para poder llegar al cielo. El 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Usted ha elegido seguir a Cristo, manténgase firme. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. También nos habla del ocio. Sabe que la persona que no hace nada, una mente ociosa, es un taller de Satanás. Tenemos que cuidarnos, ocuparnos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y por último el 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pónganse en pie. ¿Usted quiere llegar al cielo? Cuídese. Si usted piensa que el Señor no lo ha dotado de fe o que le hace falta conocimiento o que quizás no es suficientemente piadoso o no ama al hermano que está a la par, que no tiene amor, que tal vez no tiene control o dominio propio, porque aún el mismo Pablo decía, queriendo hacer lo que no quiero hacer, termino haciendo lo que no quería hacer. En sus propias palabras, eso es lo que dice. Y así nos pasa a nosotros a veces. No queremos hacer algo y es justamente lo que terminamos haciendo. Pero tenemos que pensar. Y si algo usted se quiere llevar, llévese el versículo de Filipenses 4:8. Cierre sus ojos ahí donde usted está.